¿no? Yo he tomado la decisión, ¿no?, de llamar al abogado del presidente porque se necesitaba de un abogado penalista. Repito, yo no soy penalista, pero tuve que asesorarlo en las diligencias iniciales. Que quede bien claro, nadie de los que, y así se ha determinado ya, nadie de los que hemos estado presentes allí conocíamos de la decisión del presidente de disolver el Congreso. Porque si él manifestó allí que disuelve el Congreso, entiéndanlo bien, cualquier persona con sentido común, y mayormente si es un abogado, sabe que eso se tiene que hacer con el auxilio de las Fuerzas Armadas. Sin eso no hay golpe de Estado. Entonces mi preocupación fue averiguar, ¿no?, de qué se trataba. Se trataba de un golpe de Estado, y por eso es que pregunto al ministro del Interior, ¿no?, si iban a intervenir el Congreso, y él me dijo que no sabía nada al respecto. Y luego me doy la vuelta, le pregunto al ministro de Defensa si van a salir las Fuerzas Armadas, y él me contesta: a mí no me han dicho nada. Eso es lo que ha sucedido. No he tenido mayor conversación con ellos. No lo he tenido. No era un momento ya como para conversar. Yo ya sabía que allí la cosa estaba mal. Si no había coordinación con las Fuerzas Armadas, eso, por supuesto, no es golpe de Estado, porque no se puede hacer un golpe de Estado sin las Fuerzas Armadas. Eso lo entiende cualquier persona, ¿no?, que tenga un mínimo sentido común, ¿no? Y así se ha establecido finalmente, ¿no?, que no había, pues, coordinado el presidente con las Fuerzas Armadas. Ahora que eso en la investigación se profundice, ¿no?, lo que ha sucedido al respecto. Pero hasta este momento no ha habido esa coordinación. Si no ha habido esa coordinación, si no ha habido participación de las Fuerzas Armadas, no hay golpe de Estado. Hay golpe de Estado para los que no conocen, para las personas, ¿no?, que no entienden nada de esto. Ellos podrán decir golpe de Estado, y lamentablemente el Perú estamos en la situación en que estamos, y podemos hablar todo lo que se nos viene a nuestra imaginación, y tomamos como que si fuera verdadero eso. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Pero terminado eso, que no es materia, Presidenta, la pregunta era realmente el planteamiento de dos cuestiones de confianza. La primera sobre la ley 31355 y sobre la ley 31399. ¿Se refiere o tenía la intención él como presidente del Consejo de Ministros de promover un cierre del Congreso? Porque finalmente se presentan en momentos en donde la verdad había crispación política, había una situación política complicada, pero ¿cuál era el ánimo? Porque sabemos de que eran normas, por lo menos en los dos casos, que habían sido validadas por el Tribunal Constitucional. Entonces el ánimo parecía, digamos, forzar, de repente yo me equivoco, un cierre inconstitucional del Congreso. Entonces por eso es que le pregunto al señor Aníbal Torres, ¿cuál era el ánimo de forzar estas figuras constitucionales? Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, ¿cuál era el ánimo? Sabemos que la crisis que vive el país con 6 presidentes en 6 años se debe a que en la Constitución tenemos 2 figuras: la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, que le compete al Congreso, y la cuestión de confianza, que le compete al Ejecutivo. Lo que dice la congresista es porque permanentemente demuestra públicamente, lamentablemente tengo que decirle, su desconocimiento del derecho constitucional. Si ella, como congresista, quería resolver ese problema, ¿por qué no sometieron a debate en el Congreso de la República el proyecto de ley que presentamos al comienzo de nuestra gestión para limitar estas 2 figuras jurídicas para poder establecer? Señor Torres, Presidenta, déjeme contestar. Quiero precisar. No, le voy a dejar contestar. Le voy a dejar contestar, pero quiero que sea preciso.
tiene que ser preciso en las preguntas que se le están formulando. Creo que la pregunta ha sido clara y no hay que extendernos en temas que no vienen al caso. En todo caso, por favor, le voy a dar el uso de la palabra para que sea preciso en la respuesta que usted va a formular a la pregunta realizada por la congresista Juárez. El audio, por favor. Encienda su audio, señor Torres. No ha habido ninguna intención de cerrar el Congreso. Lo que ha habido es restablecer el equilibrio de poderes roto con la dación de la ley 31.399. La verdad es que eso deje en claro, de ser cierto, por supuesto, ¿no? Por supuesto hay que tener las dudas que correspondan, pero dejaría en claro absolutamente que el gobierno del señor Castillo fue una absoluta y total desorganización, y que lo que nos trajo al país y nos ha traído han sido 17 meses de enfrentamientos, de odio, y nos ha traído unos mensajes que finalmente han significado la división absoluta entre los peruanos. Eso es lo lamentable realmente de este gobierno del señor Castillo, que felizmente ya terminó. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Sí, señora presidenta, pero como la congresista está haciendo una serie de afirmaciones y yo por lo menos como testigo debo contestar. Continuamos con la congresista Noelia Herrera. No he hecho ninguna pregunta, Gracias. señora presidenta. Gracias. Luego se ha determinado de que no ha habido ninguna coordinación. Si no ha habido ninguna coordinación, simple y llanamente no hay golpe de Estado, pues. Habrá golpe de Estado para el Congreso, habrá golpe de Estado para la prensa, ¿no? Pero sin Señor Aníbal Torres, por favor, limítese limítese a contestar lo que le pregunta. Le estoy reiterando ya en tercera oportunidad. Solamente lo que le pregunta. Sus apreciaciones no son materia de esta audiencia. Se le hacen las preguntas y usted responde. Por favor, con todo respeto, usted está aquí en calidad de testigo. A ver, por favor, si me deja terminar. Por favor, si me deja terminar. Acá la presidencia es la que conduce esta audiencia. Y le recuerdo que usted está en calidad de testigo. Sus apreciaciones no son materia de esta audiencia. Así que, por favor, las preguntas y las respuestas precisas. Nada más. Continúe, congresista Herrera. Gracias, presidenta. Presento el doctor Aníbal Torres, abogado. Llama mucho mi atención, presidenta, que se olvide de los artículos 45 y 46 de nuestra Carta Magna, que menciona que nadie, absolutamente nadie, puede irrogarse el poder absoluto. Y en ese tenor, presidenta, cuando alguien lo hace, quebranta el orden democrático y por lo tanto se convierte en un gobierno usurpador. En ese tenor, doctor Torres, por intermedio de la presidencia, quiero preguntarle en relación al Código Penal, el artículo 346, en relación a la rebelión. Dice, el que se alce en armas para variar la forma de gobierno, de poner el gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, en este caso se ha dado porque había la disolución del poder legislativo, la intervención al poder judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Y además, frente a esos hechos, también se llamó a la Fuerza Armada, se decretó un toque de queda y la requisa de armas a los civiles. ¿Cómo es que frente a todos estos hechos haya una apreciación de que no se dio un golpe de Estado, presidenta? Creo que hay algún extremo de su pregunta. La congresista le agradecería si me puede repetir contestado. Congresista Herrera tiene la palabra. Gracias, presidenta. Voy a repreguntar entonces, por su intermedio, presidenta, al doctor Torres. Si usted se encontraba al momento de la lectura del discurso junto a la entonces premier, según las declaraciones del exministro del Interior, el presidente de ese entonces pidió
seguridad tanto para usted como para la señora Betsy Chávez. Si usted no estaba de acuerdo y además estaba confundido, ¿por qué usted no rechaza la seguridad? Porque su vida evidentemente no se encontraba en peligro. Señor testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, yo no he pedido seguridad personal. Yo no he solicitado absolutamente nada. Ni tampoco me han comunicado de que han pedido seguridad para mí o para mi familia. De eso me he enterado ya después por los medios. Congresista Herrera, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Solo para mencionar que conste en acta las declaraciones del exministro del Interior, mencionó que el doctor Chávez se encontraba presente conjuntamente con la Premier cuando el presidente de ese entonces, el expresidente, pidió se les diera las garantías y la seguridad del caso. O no hay delito. Y peor todavía, si es que se recupera el Estado de Derecho, todo eso va a ser investigado y va a ser sancionado, porque hay una alteración del ordenamiento jurídico con ideas que se le ocurre a nuestras autoridades. Congresista Herrera, antes de darle la palabra, solamente corregir lo que acaba de decir el señor, que está, repito, en calidad de testigo. Nosotros estamos viviendo en Estado de Derecho. Aquí no hay una dictadura. Se pretendió dar un golpe de Estado, pero no estamos viviendo una dictadura. Lo que está pasando aquí es que se ha cumplido con lo que establece la Constitución. Habiendo precisado ello, damos la palabra a la congresista Noelia Herrera. Tiene la palabra. ¿Por qué renuncio? Porque ya el presidente fue vacado. Ya tenía que renunciar inmediatamente. Congresista Guerra, tiene la palabra. De acuerdo, Presidenta, que queden actas que el expresidente del Consejo de Ministros solamente renuncia por esa razón, es decir, consideró que en el interregno, en esas horas, no se había cometido un delito, no se había hecho un intento de golpe de Estado. El tema de rebelión lo ha discutido, pero hay una serie de otros delitos. Considero que cualquier persona que ha sido ministro de Justicia ante un delito debe ni colaborar ni hacerse el indiferente, sino inmediatamente, como buen demócrata, señalar que se ha hecho una falta a la Constitución. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. No. Claro que lo que les incomoda a ustedes es el que no les diga que para mí en ese momento no estaba determinado si hay golpe de Estado o no hay golpe de Estado. En este momento ya está determinado que no hubo golpe de Estado. No hubo. Con un discurso no se hace eso. Eso se hace con las Fuerzas Armadas y también con normas jurídicas. El presidente da un discurso sobre tal o cual asunto, sobre tal o cual materia de Estado, sobre tal o cual política de Estado, y eso ¿cómo se concretiza? Se concretiza en normas jurídicas. No hay otra forma, porque si no, ¿cómo se impondría a la comunidad ese discurso? Congresista Medina tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, no me ha contestado lo siguiente. ¿Por qué cree usted que minutos después de leído el mensaje de la Nación por el expresidente de la República, todos los ministros de Estado empezaron a renunciar a sus cargos? Incluso también lo hacía el jefe del comando de conjunto de las Fuerzas Armadas. Esa pregunta que me conteste. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio, señora Presidenta. No, eso son decisiones personales que han tomado ellos y habría que preguntarlos por qué lo hicieron. Congresista Medina, tiene la palabra. Una tercera pregunta, Presidenta. Para que nos confirme, señor Torres, por qué usted, en su calidad de ex premier, era una de las personas que en los consejos de ministros descentralizados aprovechaba y utilizaba para dar mensajes negativos a la población, azuzando siempre contra el Congreso de la República y siempre con el discurso del cierre de Congreso. Esto lo digo con conocimiento de causa. Cuando se realizó la sesión descentralizada en Huánuco, donde solo ingresó un grupo de gente que solo lo autorizaba la PCM,
sin que nosotros, los congresistas, podíamos intervenir en el ingreso de las personas o autoridades de dicha sesión. Esto era repetitivo en todas las regiones del país, tal como lo conversaba con otros colegas congresistas de diferentes bancadas. Eso es mi pregunta, presidenta. Señor Torres, tiene la palabra. Por su intermedio. En los consejos descentralizados siempre hemos hablado sobre todos los temas de agenda. Y por supuesto, en esos temas de agenda habían medidas, ¿no? Obras, por ejemplo, para atender a los más necesitados y que, por supuesto, no se difundían por los medios. Por ejemplo, hay un lugar fronterizo con el Brasil en donde habíamos hecho un trabajo muy grande para que cuenten allí con un buen colegio y con centros deportivos, ¿no? Lo cual beneficia a esas comunidades. Lo que no se ha hecho antes, porque son comunidades absolutamente olvidadas. Y lo que he manifestado es que en el Perú se debe terminar con lo que existe actualmente: la discriminación, el odio, el rencor, el de cholear a las personas, el de desacreditar a los campesinos, a las comunidades indígenas. Señor Y Torres, eso por es lo favor, que debemos limítese terminar a contestar lo que le están preguntando. Repito, usted está en calidad de testigo y estas no son plataformas para estar dando discursos políticos. Simplemente usted limítese a contestar las preguntas que le están formulando los congresistas. Creo que es una pregunta y la respuesta tiene que ser precisa. Continúe, por favor. Yo estoy contestando a la pregunta. No sé, quizás no sea de su gusto, por supuesto, la respuesta, pero la respuesta a la pregunta es esa. No se trata de que me guste o no me guste, se trata de que usted sea preciso en las respuestas. Y las cosas que está usted comentando no son materia, repito, de la audiencia que estamos desarrollando el día de hoy. Congresista Medina, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, recordarle al señor Aníbal Torres que hasta el día de hoy en mi región no ha sido atendido dichos pedidos. No se concretó los pedidos que hizo el pueblo huanqueño, ¿no? De tantas promesas que quedó prácticamente solamente en promesas. Yo le pregunto, referente a esa participación, ¿cuáles son los avances que hizo usted durante su gestión en cuanto a los pedidos que ha habido en mi región, ¿no? Quisiera saber si ha dejado algunos avances, cuáles han sido las atenciones, porque había la problemática del agua, había la problemática de los agricultores. Presidenta, una sesión de orden. Congresista Medina. Eso es todo, presidenta. Medina, Gracias, no le voy a dar que responda a esa pregunta el testigo Torres porque no es materia de la audiencia que estamos desarrollando. Aquí es otro el tema, así es que por el tratamiento igual que tenemos que tener nosotros como miembros de la subcomisión y también los testigos que son invitados, esa pregunta no es pertinente. Así es que el testigo no está obligado a contestar. Gracias, congresista Medina. Gracias, presidente. Bueno, antes de continuar queremos dar la bienvenida y emitirle un saludo cordial a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Muchas gracias, presidenta. Para preguntar sobre hechos, no de suposiciones ni preguntas subjetivas, como escucho que se está haciendo al testigo que concurre. Aquí estamos investigando una denuncia constitucional por conspiración, ¿no es cierto?, y golpe de Estado. Entonces la pregunta es al señor Premier sobre hechos. ¿Usted escuchó al presidente? ¿Escuchó a algunos de los ministros que habían estado, algunos de ellos, reuniéndose con el presidente para hacer una... Congresista Balcázar, no se le escuchó la última parte de su pregunta. ¿Podría en todo caso encender su audio? Parece que se apagó. Congresista Balcázar.